Buenas compañeros, ahora sí vamos a continuar con nuestra clase que está relacionada con el mundo de la lógica. En este caso vamos a hablar sobre varias cositas como son los operadores lógicos, vamos a hablar sobre los términos de enlace y cómo estos se representan o cómo es la naturaleza de cada uno de los términos de enlace o conectores lógicos teniendo en cuenta las tablas de la verdad. Para eso obviamente hay que tener en cuenta que es una proposición. Ya nosotros en la clase pasada habíamos hablado de que una proposición es una expresión o un enunciado que en este caso puede tener dos posibles resultados, ya sea positivo o sea negativo, sea verdadero o sea falso. Estos enunciados o estas expresiones podrían tener una connotación desde el punto de vista del lenguaje natural expresado en cadenas de caracteres, o también podemos decir que una proposición pudiera representarse mediante una expresión ya sea matemática o que esté más o menos relacionada con términos numéricos. Entonces pudiéramos decir que también una expresión que contenga o que esté relacionada con números. Bien, cuando nosotros estamos hablando de una proposición que está relacionada netamente con el aspecto matemático, es necesario establecer no operadores matemáticos como tal, sino operadores lógicos, que es una de las temáticas que vamos a ver hoy. Los operadores lógicos sirven para relacionar variables con datos numéricos, pero que en su esencia o su resultado me va a dar siempre dos posibles, que es positivo o es negativo. Cualquier otro tipo de expresión matemática podría llamarse una expresión aritmética o que tenga múltiples resultados. Pero cuando hablamos de una expresión matemática que está representada por operadores lógicos, esa expresión siempre va a tener dos posibles resultados, ya sea uno positivo o uno negativo. ¿Cuáles son los operadores lógicos que nosotros conocemos comúnmente? El mayor que, tenemos el menor que, el mayor igual, tenemos el menor igual, tenemos el diferente, que lo pudiéramos representar así, o algunos también lo pueden representar así. Y tenemos también el igual, pero este igual, quiero que entendamos que no es el típico operador matemático que sirve para asignar, no, este igual o todos estos operadores lo que hacen es comparar. O sea, ese es igual, es un igual de comparación, más no un igual de asignación. Es la diferencia entre el igual y el igual que nosotros utilizamos matemáticamente como para asignar un valor a una variable. En este caso, todos estos operadores lo que realizan es una comparación. Y cuando nosotros realizamos una comparación, lo más seguro que el resultado, ¿sí?, de esa comparación nos va a arrojar, ¿sí?, dos posibles, o un verdadero o un falso. Entonces ese va a ser el resultado de la comparación, o un falso o un verdadero. Cuando nosotros tenemos una expresión matemática que utiliza operadores lógicos, entonces al hacer la comparación entre esos valores, lo más seguro es que el resultado va a ser positivo o negativo. Entonces también es una proposición. Al igual que cuando nosotros hacemos una proposición que está representada con cadenas de caracteres o con el lenguaje natural, y obviamente nosotros también tomamos una decisión o es darle una respuesta positiva o negativa. Entonces esos son los operadores lógicos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir lo siguiente: edad es mayor o igual a 18. Esto es una expresión, esto es una proposición lógica, porque esta proposición cuenta con un operador lógico. Cuenta con una variable, porque este término que está aquí, en vez de colocar X o Y, yo coloqué, se llama edad. Es un término que pudiera tener un sinnúmero de valores que al compararse con este valor me podría dar un resultado, ya sea positivo o negativo. Entonces aquí estamos hablando de una variable y aquí estamos hablando de un término que es constante. Este término es constante, ¿sí? También puede haber una relación entre variables y variables. En esta ocasión el término lo dice con
una variable y una constante. Entonces, si esa variable en algún momento tiene el valor de 7, por ejemplo, o sea, si edad es igual a 7, entonces 7 es mayor o igual a 18. Lo más seguro es que esta respuesta es negativa y me va a dar un falso. Pero si en algún otro momento esa edad tiene, por ejemplo, 19, entonces podríamos comparar 19 es mayor o igual a 18. Sí, entonces es verdadero. Entonces, dependiendo del valor que tenga esa variable, así va a ser el resultado cuando se realiza esa comparación. Cuando nosotros tenemos este tipo de proposiciones, siempre tenemos la necesidad de anteponer la palabra sí, como para que tenga un sentido. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces se realiza tal cosa. Las expresiones lógicas o las proposiciones pueden estar también relacionadas con operadores lógicos cuando yo puedo hacer comparaciones entre valores. Entonces ahí nacen todos estos operadores que están aquí. Ya saben que este igual, cuando lo utilizo como operador lógico, no es el mismo igual que se utiliza en los operadores aritméticos, porque ya saben que ese igual de operadores aritméticos sirve para asignar, este igual sirve para comparar. Bien, entonces esos son los operadores lógicos, es importante que ustedes lo sepan. Entonces, cuando yo tengo una expresión que está llena de operadores lógicos, estamos hablando, ¿sí?, de una proposición o una expresión lógica. Por lo general, solo cuando se utilizan operadores lógicos, solo estaríamos hablando de proposiciones atómicas. Cuando yo utilizo operadores lógicos nada más. Si yo utilizo operadores lógicos con términos de enlace, ahí sí estaríamos hablando de una proposición molecular. Entonces, esta proposición que está aquí es una proposición atómica. ¿Por qué es atómica? Simplemente está haciendo una comparación entre unos valores en las cuales obviamente va a dar un positivo o un negativo, pero no se están utilizando términos de enlace. Entonces yo pudiera, por ejemplo, decir estatura es menor o igual a 1,70. Entonces es una expresión atómica. ¿Por qué? Porque solamente está utilizando unos valores variables y constantes con operadores lógicos. Si yo, por ejemplo, enlazo estas dos expresiones atómicas que acabé de presentar con un término de enlace o un conector lógico, entonces ahí ya convierto estas dos expresiones en una expresión molecular. O sea que yo pudiera, por ejemplo, decir que esta expresión la represento con el término Q y esta la represento con el término P. Entonces yo pudiera, si yo diría más adelante Q y P, entonces eso lo que me está dando como resultado es la siguiente expresión: edad mayor o igual a 18 y estatura menor o igual a 1,70. Entonces, fíjense que esta expresión que acabé de construir aquí ya es una expresión molecular. ¿Por qué es una expresión molecular? Porque está compuesta de dos expresiones atómicas enlazadas por un término de enlace que en este caso es la conjunción. La conjunción y en realidad. Entonces esta es una expresión molecular. Cuando nosotros tenemos una expresión atómica, obviamente la comparación misma de los valores o la toma de decisiones depende exclusivamente de esa expresión. Entonces ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí el verdadero o falso depende de los valores que estén aquí. O si yo estoy hablando de una expresión atómica que está relacionada con una cadena de caracteres, por ejemplo, hoy es martes, ¿sí? Esa es una expresión atómica porque no tiene conector lógico o no tiene término de enlace. Obviamente que aquí yo puedo hacer la comparación con el verdadero día de hoy y obviamente que esto me va a dar un falso. O si estoy verdaderamente en el día martes, me va a dar un verdadero.
Entonces, cuando estamos hablando de expresiones atómicas, estas intrínsecamente tienen un valor positivo o un valor negativo, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Cada proposición atómica puede ser verdadera o puede ser falsa. Ella en su naturaleza podrá tener un valor verdadero o un valor falso. Pero cuando nosotros estamos hablando de una expresión molecular, ya esta, su valor o resultado depende de las tablas de la verdad. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación está relacionado con las tablas de la verdad. Las tablas de la verdad se aplican para cada uno de los términos de enlace y es importante tenerlas en cuenta para saber qué resultado puede tener una expresión molecular. Entonces, vuelvo y repito, cuando yo tengo una expresión atómica, el resultado de la misma depende de la naturaleza lógica o del sentido común, ya sea de la comparación matemática o ya sea de la naturaleza o el sentido común correspondiente a la misma proposición, si es verdadera o es falsa. Pero cuando estoy hablando de una expresión molecular, el resultado de esa expresión va a depender de las tablas de la verdad, porque ahí va a ser necesario comparar los valores de cada una de las expresiones atómicas. Acuérdense que una expresión molecular puede estar compuesta por dos o más expresiones atómicas. Entonces aquí es necesario enlazarlas, aquí es necesario relacionarlas entre sí, cada una, y dependiendo de la naturaleza de cada uno de los términos enlaces en su tabla de verdad, así podremos establecer el resultado de cada una de las expresiones moleculares. Entonces, es facilito decir aquí que una expresión molecular, el resultado de una expresión molecular depende de las tablas de la verdad, de los términos de enlace o conectores lógicos. Bien, entonces eso es necesario tenerlo en cuenta para lo que viene ahora. Ya saben, el resultado de una expresión molecular va a depender de las tablas de la verdad. ¿Okay? Para eso entonces obviamente voy a basarme de estas tablitas que están aquí, que las voy a utilizar, porque las tablas de la verdad obviamente ya están establecidas para cada uno de los términos de enlace. Entonces, ¿cuáles son los términos de enlaces? Tenemos, por ejemplo, la conjunción, que es la I, o también se representa de esta manera. Esa viene siendo la conjunción. También tenemos, cuando tenemos la disyunción, se representa con la O. También podemos representarla. La O se puede representar de esta manera. Entonces ya tenemos la disyunción y la conjunción. También tenemos el otro término de enlace o conector lógico que se llama sí entonces. Ese sí entonces normalmente nosotros lo representamos mediante una flechita. Y tenemos también el otro término de enlace que se denomina sí y solo sí. Este se representa con igualito que el entonces, pero una flecha doble, una flechita doble. Ya tenemos aquí esa tabla de verdad. También hay una tabla de verdad que aplica para proposiciones atómicas, pero cuando ya yo le aplico ese término enlace, ya deja de ser atómica para convertirse en una expresión molecular. Y me estoy refiriendo específicamente a la negación. La negación es más pequeña, entonces la voy a colocar así. La negación que se representa, la negación no, muchos lo representan con, ¿cómo es que se llama? El guiño ese que está arriba de la ñ. También se representa la negación. Entonces, ahora vamos a representar cada una de las tablas de la verdad teniendo en cuenta dos expresiones lógicas atómicas. Por ejemplo, si yo tengo por aquí una expresión que la voy a representar como Q
y tengo una expresión que la voy a representar como P, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una expresión molecular que se denominaría Q y P? ¿Qué pasaría si yo tengo una expresión lógica Q y una expresión lógica P si yo la relaciono por intermedio de la disyunción y formo una expresión molecular denominada Q o P? ¿Qué pasaría si yo tengo una expresión lógica Q y una P y la relaciono por intermedio de el término o de enlace entonces vamos a Q entonces P? Y también cómo sería si yo relaciono dos proposiciones atómicas por intermedio de el término enlace denominado sí y solo sí. Entonces tengo aquí Q, una expresión lógica P, y tendríamos aquí Q, sí, solo sí, P. Vamos a ver qué pasa con cada una de esas. Para la negación ya les dije que solamente afecta para una expresión atómica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo Q? Entonces la negación sería no Q. O si tengo P y la negación sería no P. Entonces, cuando yo voy a hacer, lo primero que vamos a hacer en esta tabla de verdad son todas las posibles combinaciones que pueden establecerse entre dos expresiones atómicas. O sea, si ambas son verdaderas, si una es verdadera, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, si la primera es falsa y la segunda es verdadera, y si ambas son falsas. Esas son todas las combinaciones que pueden pasar entre las dos expresiones atómicas que están relacionadas entre sí. Lo mismo voy a tratar de hacer con todas las demás tablas de verdad, porque obviamente se trata de relacionar todos los posibles valores que pueden existir entre cada una de las expresiones atómicas. Entonces ya lo coloqué ahí como para que sea más rápido, pudiéramos trabajar más rápido. Y para la negación de una expresión atómica, obviamente, si esta es verdadera, ¿qué pasa? Y si es falsa, ¿qué pasa? Bien, vamos a empezar con la negación, que es la más fácil. Negar. Ojo, cuando nosotros negamos una expresión es decir el término contrario a lo que su naturaleza es. ¿Sí? Que cuando nosotros negamos lo falso, estamos diciendo que es verdadero. Y cuando nosotros negamos lo verdadero, estamos diciendo que es falso. Negar algo positivo es decir que es negativo. Y negar algo negativo es decir que es positivo. Entonces, la tabla de la verdad de la negación siempre será que si una expresión atómica es falsa, es verdadera, entonces la negación de esa expresión es falsa. Y si una expresión atómica es falsa, entonces la negación de esa expresión será verdadera. Bien, entonces esta es la tabla de la verdad más fácil. Entonces fíjense, decir aquí edad es mayor o igual a 18. Si la variable esta es igual a 7, obviamente que el resultado aquí de esta expresión sería falso. Si yo esta expresión que está aquí la niego, obviamente ese resultado me dará. Si negar esta expresión sería si la edad no es mayor a 18, entonces eso sería verdadero en este caso. Negar esta expresión. Lo mismo con esta. Si esta edad, por ejemplo, es igual a 19, obviamente que el 19 es mayor que 18, esto da positivo. Pero si digo, si la edad no es mayor a 18, entonces eso sería verdadero. Por ejemplo, teniendo en cuenta este ejemplo que está aquí, y si yo a esta expresión lógica le llamo Q, si en algún momento esta expresión lógica tiene este valor que está aquí, esta edad tiene ese valor que está aquí, o sea, si edad es igual a 7, en ese instante esta expresión lógica, o sea, si edad es igual a 7, obviamente que Q va a ser aquí, va a ser falso. ¿Por qué va a ser falso?
Porque 7 no es mayor o igual a 18. Pero si yo en este momento que está aquí hago, por ejemplo, la negación de Q, eso sería verdadero. ¿Sí? Porque negar Q sería verdadero. ¿Qué sería, obviamente, cómo representaría no Q en este caso? En este caso, representar a no Q si la edad no es mayor o igual a 18. Obviamente, si yo digo edad no es mayor o igual a 18, si es 7, obviamente queda verdadero. Da verdadero porque negar esta expresión lógica va a convertir lo falso en verdadero. En el otro caso sería lo contrario. Por ejemplo, si la edad, en este caso, es igual a 19, entonces estaríamos hablando que esta expresión que se llama Q es verdadera. ¿Por qué? Porque 19 es mayor o igual a 18. ¿Sí? Como es mayor o igual a 18, entonces esta expresión es verdadera. Pero si yo niego esta expresión, o sea, si yo digo no Q, entonces estoy diciendo que esa expresión es lo contrario a lo verdadero. Sería falso, que es lo que estamos viendo aquí. Cuando una expresión es verdadera, negarla sería falso. Cuando una expresión es falsa, negarla sería verdadero. ¿Sí? Si yo digo que la edad no es mayor o igual a 18, 19 no es mayor o igual a 18, claro que es falso. Porque 19 sí es mayor o igual a 18. Entonces, si yo la niego, eso me va a dar falso. Es como lo contrario del valor de una proposición. Si esta es verdadera, obviamente me va a dar falsa. Si es falsa, me va a dar verdadera. Entonces, más o menos esta viene siendo la forma en que trabaja la negación. Es la más fácil, es la más sencilla de todos los términos de enlace, porque nada más está relacionado con una sola proposición atómica. Bien, ya saben, si una proposición es falsa, obviamente negarla será verdadera, y si una proposición es verdadera, negarla será falsa. Aquí está más o menos la proposición cuando la negamos. Miren cómo se representa, ¿sí? Y simbólicamente se representa así. Y obviamente si nosotros leemos esta proposición con el término no, es como si nosotros lo leyéramos de forma contraria. Por eso los resultados van a dar contrario. Bien, entonces esa viene siendo la primera proposición. Ahora vamos a la conjunción. La conjunción me dice que solamente el resultado de la relación entre las dos proposiciones será verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos será falso. O sea, solo verdadero si Q es verdadero y PQ es verdadero. O sea, si todas dos proposiciones enlazadas por un término de enlace son verdaderas, entonces el resultado será verdadero. En los demás casos estaríamos hablando de una falsedad. ¿Listo? Todos los demás casos estamos hablando de una falsedad. Por ejemplo, si estamos hablando de esta proposición lógica que está aquí y yo le doy valores a estas dos variables, le voy a dar valor a edad y le voy a dar valor a estatura. Si yo a edad le coloco, por ejemplo, un 7 y a la estatura le voy a colocar 2 metros, ¿qué resultado me da esta proposición? Entonces nosotros comenzamos a evaluar. 7 es mayor o igual a 18. Obviamente esta primera proposición, teniendo en cuenta el valor 7, me va a dar falso. ¿Por qué? Porque 7 no es mayor o igual a 18. Y si hacemos esta comparación, 2 es menor o igual a 1.7, también es falso. Eso quiere decir que ambas proposiciones son falsas. Si estas dos proposiciones son falsas, nosotros nos vamos a la tabla de la verdad. Quiere decir que el resultado de esta proposición, en este caso específico, que voy a resaltar, ¿sí? F y F, entonces este caso me va a dar un resultado falso, ¿verdad? Este caso es falso. Si yo, por ejemplo, tengo otro caso, voy a colocar otro caso acá diferente. Yo digo que la edad es 20
y digo que la estatura es 1.60. ¿Qué sucede ahí? Entonces comparamos los valores. Por ejemplo, en esta expresión lógica, 20 es mayor o igual a 18. Claro que es verdadero, porque sí es mayor o igual a 18. Y comparo este caso, 1.60 es menor o igual a 1.70, verdadero. Ambos casos son verdaderos. Si yo tengo una conjunción entre ambas expresiones atómicas verdaderas, obviamente el resultado de esta expresión será verdadera. Listo. Entonces estamos hablando más o menos de todo lo que puede suceder cuando una expresión lógica está con un término de enlace denominado conjunción. Entonces todas las opciones pueden haber. Por ejemplo, si acá la estatura, la expresión atómica de esta me da falsa, obviamente el resultado es falso. Si esta expresión me da falso, aunque esta esté verdadera, también el resultado me da falso. La conjunción es estricta porque él obliga a que ambas expresiones sean verdaderas para que sea el resultado verdadero. Tienen que cumplirse todas las expresiones para que la expresión final sea verdadera. Si tenemos tres expresiones atómicas enlazadas con un i, también tienen que todas ser verdaderas para que sea verdadera. Con que alguna sea falsa, el resultado de la expresión será falso. Bien, entonces esa viene siendo la primera tabla de la verdad. Ahora vamos a cambiarla por una O. Entonces, en vez de I, vamos a colocar el término de enlace O. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros aplicamos la disyunción en una expresión molecular? La disyunción me dice en sus reglas de tabla de verdad que únicamente la expresión resultante entre las dos atómicas será falsa cuando ambas son falsas. Es como lo contrario a esta. O sea, únicamente será falsa cuando ambas expresiones atómicas son falsas. En todos los demás casos será verdadera. Entonces, si yo, por ejemplo, cambié aquí la I por la O, ¿qué quiere decir eso? El resultado del primer ejemplo, la edad es 7. 7 es mayor a 18, eso es falso. La estatura es mayor a 1.7, o sea que no es menor, también es falso. Ambas son falsas, en este caso el resultado es falso. Si en el otro caso ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Si tengo otro caso, por ejemplo, donde yo digo que la edad es igual a 8 y la estatura es igual a 1.55. Aquí tendríamos, si hacemos la comparación, 8 es mayor o igual a 18, obviamente esto es falso. Estatura 1.55 es menor a 1.70, esto es verdadero. Si nosotros tenemos estas dos opciones enlazadas con la letra O, sí, por ejemplo, esta viene siendo falsa y esta es verdadera, el resultado es verdadero. O sea que el resultado en esta ocasión sería verdadero. Entonces ya tenemos aquí más o menos tres combinaciones y también podemos hacer la última que es verdadero y falso. Quiere decir que esta expresión lógica solamente será falsa cuando ambas son falsas, en todos los demás casos será verdadera. Esto es lo que es la disyunción O. Entonces la disyunción O casi que no es tan estricta como la conjunción I, porque la disyunción O con cualquiera de las expresiones que sea positiva, el resultado será positivo. Mientras que la conjunción, la única forma que sea positivo es que todas las expresiones atómicas sean verdaderas. Bien, entonces de aquí ya tenemos estos dos casos. Ahora vamos para el tercer caso, tabla de verdad de si entonces, que nosotros le denominamos condicional. Le damos así condicional si entonces, así se le denomina al término de enlace este, que dice que es únicamente una expresión resultante será negativa o falsa cuando se cumple este caso. O sea que la primera es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos será verdadera. Únicamente es falso cuando se cumple este caso. En todos los demás casos, si ambas son verdaderas,
si la primera es falsa y la segunda verdadera, y si ambas son falsas, en todos estos casos, sí, la expresión resultante será verdadera. Eso es más o menos lo que me implica el término enlace que se denomina condicional sí entonces. ¿Bien? Sí entonces. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, el sí entonces teniendo en cuenta este mismo ejemplo que está aquí, vamos a tratar de colocarlo acá de este lado, que se denomina condicional. Si edad es mayor o igual a 18, entonces estatura es mayor o igual a 1,70. Esto que está aquí me arrojaría los siguientes valores. Por ejemplo, si yo tengo la primera situación, si yo digo que la edad es igual, por ejemplo, a 9 y la estatura es igual a 1,55. Quiere decir que en este caso la primera expresión es falsa y la segunda expresión es verdadera. Entonces tenemos las dos expresiones. Si la primera es falsa y la segunda verdadera, obviamente el resultado de esta expresión es verdadero. ¿Sí? El resultado de esta expresión es verdadero. Bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, otra situación como, imaginemos que la edad es igual a 20 y la estatura es igual a 2,10. Entonces estaríamos hablando que 20 es mayor a 18, esto es verdadero. O sea, la primera es verdadera y la segunda obviamente es falsa. Entonces, en este caso, la tabla de verdad me dice a mí que cuando la primera expresión es verdadera y la segunda es falsa, el resultado de esta expresión molecular me va a dar falso. Bien, me va a dar falso. Entonces aquí tenemos la representación en la tabla de verdad del condicional. Solo me falta, bueno, el otro caso, vamos a hacer otro caso como para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, digamos que la estatura es 10, es como que la edad es 10 y la estatura es 2,20. Obviamente, aquí me está diciendo que si yo hago esta comparación, esta expresión lógica es falsa, ¿verdad? Y esta expresión lógica también es falsa. Cuando ambas son falsas, ¿sí? La tabla de verdad me dice que la expresión resultante o el resultado de esta expresión sería verdadero. Ahí lo está diciendo que es verdadero. Entonces, aquí tenemos más o menos todos los posibles casos que se pueden dar entre dos expresiones. Bueno, ya nos falta ahora a tratar sobre el último término de enlace o conector lógico que por lo general se denomina bicondicional. Por eso, fíjense que están las dos bicondicional, las dos flechitas condicional una sola flechita. Es más o menos cómo se denomina a este término de enlace. Sí y solo sí. El sí y solo sí me indica que solo será verdadero la expresión molecular resultante cuando las expresiones atómicas tienen el mismo valor. Por ejemplo, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. En los demás casos, en donde haya una expresión verdadera y una falsa, en cualquier combinación, la expresión resultante será falsa. Entonces, facilito también pudiéramos establecer un ejemplo teniendo en cuenta el bicondicional. Por ejemplo, si tenemos en cuenta este ejemplo también, que es el mismo que hemos trabajado, y yo lo relaciono por intermedio de un bicondicional, como lo voy a hacer ahora, ¿qué sucedería con el resultado final dependiendo de los valores que tenga esta expresión lógica molecular? Bien, si por ejemplo tenemos la situación en la cual la edad es igual, por ejemplo, a 3 y la estatura es igual a 2,1 o 2,10, entonces podríamos evaluar.
3 es mayor o igual a 18, obviamente que esto es falso, ¿verdad? Y 2,10 es menor o igual a 1,7, también es falso. Como ambas expresiones son falsas y obviamente yo estoy enlazándola con el bicondicional, el resultado de esta expresión, como me lo dice esta tabla de la verdad, será verdadero. O sea que el resultado de esta expresión que tengo aquí es verdadero. Aquí tendríamos verdadero. ¿Sí? Pero si tenemos, por ejemplo, un caso tal como yo digo que la edad es igual a 21 y la estatura es igual a 1,43, entonces podríamos establecer la comparación. Podríamos decir, si edad mayor o igual a 18, bicondicional, estatura menor o igual a 1,70, en este caso, ¿cómo sería? 21 es mayor o igual a 18, claro que es verdadero. Estatura, en este caso, 1,43 es menor a 1,70, esto es verdadero, ¿verdad? Sí, claro que es verdadero. En ambos casos son verdaderos, entonces tenemos que el resultado final también será verdadero. Si yo, por ejemplo, tuviese un último caso, imaginemos que la edad es 13 y la estatura es 1,54. ¿Qué pasaría ahí? 13 es mayor o igual a 18, esta expresión es falsa. ¿Sí? 1,54 es menor a 1,70, esta expresión es verdadera. Entonces la tabla de la verdad me dice que cuando la primera expresión es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es falso. El resultado de esta expresión sería falso. Bien, entonces fíjense que las expresiones moleculares dependen de los términos de enlace y sus tablas de verdad. Y así como serían sus tablas de verdad, así serían el resultado de cada una de las expresiones moleculares, teniendo en cuenta el valor de falso y positivo de cada una de las expresiones atómicas que están conformadas. Chicos, estas son las tablas de verdad de acuerdo a los términos de enlace que están obviamente establecidos o que se denominan conectores lógicos. Chicos, espero que les haya gustado esta clase que se refiere a los operadores lógicos y también se refiere a las tablas de verdad para relacionar las proposiciones lógicas o obviamente las expresiones lógicas, ya sean atómicas y moleculares. Entonces estamos atentos, estamos atentos a la próxima clase, en la cual vamos a tomarla para realizar ejercicios prácticos que nos ayuden a cultivar las habilidades en el manejo de las tablas de la verdad, para obviamente decidir cuándo una expresión molecular es verdadera o es negativa. Esto ha sido todo por hoy en esta clase. Ya saben, la próxima clase hacemos ejercicios. Muchas gracias, chicos.